Buen día, reciban cordial saludo, bienvenidos una vez más a Parchémonos entre Jóvenes. Yo soy María Alejandra González Quintero. Y yo soy Simón Mosquera. Hola, gracias a todos por vernos. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado a la semana pasada, que se trata de la depresión. Y el tema nuevo es la anorexia y el sobrepeso en los adolescentes. Va a llegar un invitado súper importante. Él es Nelson Carvajal, profesional en psicología, egresado del Politécnico Gran Colombiano de Medellín, músico y compositor. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí pues es un verdadero placer por estar acá en su canal y poder aclarar dudas de pronto que tengamos referente a este tema. Bueno, primero que todo quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué suele darse ese tipo de desórdenes? Bueno, cuando hablamos de desórdenes alimenticios estamos hablando de que hay una razón patológica, ¿cierto? Un tema social. Cuando empezamos a tener esos desórdenes en cuanto a la ingesta de alimentos, pues se pueden dar dos factores importantes. Aquellos que no consumen alimentación por mantener la figura, por mantenerse bonitos, ¿cierto? Y aquellos que por alguna razón psicológica comen más de lo debido y empiezan a tener una transformación diferente de su cuerpo, y ya esto lo vemos es a raíz de la depresión, de la ansiedad. Son personas que normalmente no tienen muy buena aceptación o tienen problemas de aceptación propia, ¿cierto? Es decir, no están conformes con su cuerpo, no están conformes con su forma de ser, no están conformes en el círculo social que están. Y de alguna forma empiezan a tener como cierto rechazo para consigo mismos. Y empiezan una serie de factores que empiezan a afectar la alimentación como tal. De eso lo mira la gente. Así con el cuerpo, supongamos, si yo estuviera gordo, ya la gente del colegio ya le estaría tirando bullying, le estaría diciendo cosas. Entonces, eso, mejor dicho, la gente se oculta, entonces empieza a comer más y más y más. Eso llega, es algo psicológico, puede llegar a algo peor. Sí, realmente sí. Cuando nosotros estamos hablando de esos temas particularmente, como tú dices, del bullying en el colegio, resulta que nosotros empezamos a generar ciertos patrones de comportamiento. Entonces cuando estamos en el colegio nos sentimos tristes, nos sentimos aburridos, pero llega un momento que para cubrir como esa necesidad o ese momento empezamos a comer más de la cuenta. Y empezamos a tener un montón de consecuencias, digamos, para poder socializar, y se vuelve como un círculo vicioso. Entonces yo como mucho y empiezo a subir de peso. En el colegio me empiezan a practicar el bullying, en mi casa, en la calle, y mi única manera pues de hacer como frente a esa situación para yo sentirme bien es comiendo. Entonces ya se vuelve un tema patológico, un tema en donde realmente pues necesita buscar ayuda psicológica para poder enfrentar como ese tipo de situaciones. Yo quería complementar algo que dijo ahorita mi compañero Simón, y es que el aspecto físico o la primera impresión de una persona también influye mucho, porque vos sabes que cuando uno llega a alguna parte y está como con unos kilitos de más o tiene algún barrito o alguna cosa, eso es lo primero que le dicen: hey, mira esto. Obviamente eso en algunas personas puede afectar, como en otras no, pues normal, pero eso obviamente también influye mucho en ese desorden alimenticio, de que ay no, estoy gordo, no, entonces para que el otro no me diga eso. Entonces esas impresiones que a veces nosotros las tomamos como tan normal también puede llegar a influir mucho en la alimentación. Sí, realmente sí. La primera impresión es un tema muy importante en cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando voy para una entrevista de trabajo, cuando voy a visitar a la novia o al novio, cuando voy para donde mis amigos, uno siempre busca estar de la mejor manera para causar una buena impresión. Pero cuando ese tema de la buena impresión lo ligamos con el tema de la autoestima, ¿cierto? Cuando yo veo o me inferiorizo ante los demás, va a ser muy complicado tener una buena impresión, porque yo puedo ir espectacularmente, con mi mejor traje, tener mi mejor físico, pero si tengo un tema de autoestima, es muy difícil para mí poderlo, digamos, vivenciar, ¿cierto? Y siempre voy a estar buscando la aceptación del otro, siempre voy a estar mirando en el otro que está mejor que yo. Entonces va a ser un factor para yo sentirme triste, para yo sentirme aburrido. Entonces lo de la primera impresión, que es tan importante, para algunos no tan importante porque se sienten seguros, la base fundamental es el tema de la autoestima, de yo quererme.
de que a mí no me importa si tengo un barrito, a mí no me importa si estoy muy despelucado, o no me importa si mi camisa tiene un huequito, por ejemplo, sino que la personalidad ahí tiene un factor influyente muy importante. Y obviamente pues también depende de las personas con las que uno se relaciona. Normalmente tiene que ver mucho con eso, porque, digamos, si ustedes están en un partido de fútbol, por ejemplo, o van a ir al estadio, ustedes no se van a ir con un smoking para el estadio. ¿Por qué? Porque van a ser víctimas inmediatamente del bullying y todos van a tener la atención puesta en la persona que está ahí. Entonces siempre va a haber un lugar y un espacio en donde uno se puede comportar y en donde puede, de cierta manera, ¿cierto? Eso es como puros temas sociales, como la sociedad nos permite que nos comportemos en ciertos momentos. Pero también dependerá de la forma como nosotros nos vamos desarrollando desde niños, desde cómo es la aceptación que yo tengo conmigo mismo, y donde la primera impresión, es importante, pero no es relevante en mi vida. O sea, me aceptan porque yo soy de esa forma de ser y de vestir. Y si a ti te causa risa, bueno, nos vamos a reír un momento, pero no es algo que me afecte. Hay personas con un carácter más débil que si llega alguien con la camisa nacional, por ejemplo, a una reunión del Medellín y le dicen algo, entonces se va a frustrar, se va a sentir mal y se va a ir llorando, no se siente aceptado, no, es que todos están de rojo y yo estoy de verde. Entonces empiezan a colocarse en un poco de condiciones para sentirse no aprobados. Entonces el tema de la primera impresión es fundamental, pero dependerá siempre del carácter que uno tenga. Yo quería complementar algo de lo que tú dijiste. Está bien saber diferenciar todo ese tipo de cosas, pero creo que los jóvenes no lo hacemos, porque en algún momento nos sentimos como que no encajamos, o como cierta discriminación de alguna manera. Entonces creo que este video nos va a ayudar mucho para saber identificar todo ese tipo de cosas que hay. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros estamos en todo ese proceso de maduración, cuando pasamos de niños a jóvenes y empezamos a buscar nuestra propia identidad, normalmente uno busca unos referentes, en el músico, la actriz, el escritor, el inventor, y uno empieza a buscar como ciertas personas a la cual yo me quiero parecer, y empiezo a buscar como en todo el entorno social qué personas se acomodan a mi forma de ser. ¿Por qué hace uno eso normalmente? Para sentirse aceptado. Porque si, voy a poner muchos ejemplos, si por ejemplo yo soy un inventor de la robótica, por ejemplo, ¿cierto? Y me invitan a un tema que sea gastronómico, de comidas, yo voy a ir y yo me voy a sentir bien al principio. Pero si me van a pedir mi opinión, yo no encajaría casi, porque mi opinión sería, uy no, muy deliciosa, uy no, esa comida está espectacular. Pero si me preguntan el ingrediente, cómo lo combino, cuánto tiempo debe estar en el horno, pues yo voy a decir, no sé, me siento imposibilitado, no puedo hablar. Pero si me cambian la pregunta a algo de robótica, yo voy a decir, sí. Entonces están estos programas, están estas piezas, se puede hacer de tal forma, y hay tantos algoritmos, entonces yo ya me siento más desenvuelto. Entonces ahí ¿qué pasa? Que uno empieza a girar y empieza a buscar con qué personas yo puedo empezar a tener cierta práctica que me ayude a mi evolución, ¿cierto? Ya estamos hablando de que cuando nosotros estamos en la etapa de la adolescencia, que estamos buscando esos referentes a quien yo me parezco, entonces ahí también está mucho el tema, yo me parezco más a mi mamá, yo me parezco más a mi papá, pero no significa que tengamos los mismos comportamientos, ¿cierto? Habrán algunos comportamientos similares, pero no me comportaré de la misma manera. Aquí quiero llegar con esto, y es que llega un momento que es decisivo en nuestra vida, y es cuando ya nuestra personalidad empieza como a madurarse. O sea, ya cogieron puras cositas de muchos lados, ¿cierto? Como definirse. Exacto. Y ya empieza así, bueno, eso sí me gusta, realmente esto no, mi cuerpo no es para este tipo de ropa, yo quisiera ser más bien como deportista, o yo quisiera ser más bien como músico. Entonces ya empieza uno a buscar ya realmente lo que yo quiero ser. Muchos lo hacemos desde muy pequeños, ¿cierto? Pero habrán otros que se van tomando como su tiempo y van buscando siempre unos referentes. Es que se trata más fácilmente de ser único. Es único. Uno ya cuando empieza a madurar, prácticamente uno ya elige sus gustos, uno ya no se hace nadie. Porque hay gente que todavía sigue en las mismas de yo quiero ser igual a supongamos, las mujeres que quieren ser iguales a Gina Calderón.
porque se hace sus operaciones. Entonces es algo que no puede, tú tienes que ser único, no se trata de ser igual a alguien, porque con ese chiste. Claro. Lo que pasa es que cuando ya nosotros queremos imitar a cierta persona o a personalidades, ya estamos hablando de otro tipo de patología, ¿cierto? Ya no me acepto yo como soy, sino que yo estoy buscando ser esta persona. Por ejemplo, en los programas donde buscan el doble perfecto, nunca estamos hablando de la persona como tal, de Nelson Carvajal, sino que estamos hablando del doble, por ejemplo, de Andrés Cepeda, ¿cierto? Y hablan de Andrés Cepeda, y la persona se cree el cuento, se mete en el tema de Andrés Cepeda, y eso puede generar una secuela psicológica, que llega un momento y dice, ¿yo quién soy? ¿Yo soy Nelson o yo soy Andrés Cepeda? ¿Cómo yo me siento mejor, siendo Andrés Cepeda o siendo como Nelson? ¿Cierto? Entonces ya empiezan a tener como ciertos cambios que realmente no son muy positivos, ¿cierto? Y ahí va a empezar a nacer como un tema de depresiones, un tema de que yo no puedo salir siendo Nelson, sino que yo tengo que salir siendo como ese artista, porque si no, no encajo en la sociedad. Sin interpretar a ese artista, yo no soy nada. En el caso que tú decías de Gina Calderón, muchas mujeres la pueden tomar como referente, porque es una persona que tuvo una evolución física, pero a costa de mucho bisturí, ¿cierto? No hubo una disciplina que ella se haya puesto pues dedicada al gimnasio, no, sino que ella consiguió su capital, digamos, su platica, se hizo operar y ya es distinta. Pero como ahora es una mujer diferente físicamente, ha tenido unos logros importantes, habrá quienes la quieran imitar, sobre todo personas que sean sus seguidores, particularmente son los que toman esa posición de imitar a la gente que sigue. Otra pregunta, ¿estamos frente a una enfermedad? Sí, claro. Cuando tú no te aceptas como eres, tienes una enfermedad psicológica y tienes un problema grave que debes de buscar orientación, ¿cierto? Lo primero es buscar pues la orientación psicológica, mirar en qué radica ese tema, por qué radica, desde cuándo, qué te estimula o qué te incita a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque hablamos de una enfermedad, porque estamos hablando de que eso es progresivo y con el tiempo van teniendo como ciertas confusiones de personalidad. Entonces no sé quién soy, no sé si soy Nelson, no sé si soy Mar Anthony, no sé si soy un presentador, ya pierde como el rumbo, la esencia de la persona y obviamente se tiene que tratar. Claro, entonces, ¿qué diferencia hay entre el aspecto físico y la anorexia? A ver, el aspecto físico es tal como yo me veo y como yo me siento. Cuando hablamos de la anorexia, que es una enfermedad, encontramos que hay muchos rasgos patológicos ahí, de aceptación, primero que todo, ¿cierto? Y también puede haber un tema fundamental de depresiones, de rechazos, y hay dos formas de interpretarlo. La primera es esas personas que por depresión o por aceptación, porque quieren tener un cuerpo perfecto, porque sus medidas no son iguales a la de las modelos, ¿cierto? Entonces empiezan a comer, de alguna manera, tienen un tiempo determinado para poder expulsar eso, ya se provocan pues el tema del vómito, ¿cierto? Y expulsan toda su alimentación. El cuerpo por un momento queda como si hubiese comido bien, pero realmente el cuerpo está vacío y empieza a tener cierto desgaste, ¿cierto? Empiezan a perder peso rápidamente, con el tiempo se les empieza a caer el cabello, las uñas, los dientes, pero van a seguir como con esa razón de quererse ver perfectos sin identificar o sin aceptar que psicológicamente están mal, ¿cierto? Eso pasa con la gente que tiene anorexia, por ejemplo, pero hay otros que en vez de provocarle no ganas de comer, les provoca mucha ansiedad y lo que hacen es recurrir a la comida. Entonces son personas que normalmente pesan 100 kilos, 150 kilos, tienen problemas de corazón, de la circulación, ya son personas que no se pueden valer por sí mismos y constantemente están tristes. Entonces son dos aspectos, digamos que como opuestos. El que come mucho y llega al sobrepeso y el que no come nada, ¿cierto? Y llega a pesar 30 kilos. ¿A qué conlleva comer muchísimo?
puede llegar a tener, digamos, enfermedades graves que le ocasionen la muerte, como un infarto, ¿cierto? ¿Y qué puede ocasionar una persona que no está comiendo normalmente? Pues le puede pasar lo mismo. Si no se trata, si no empieza a tener como un balance en su alimentación, puede también llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que se van relacionando y enfermedades que se van, digamos, evolucionando a raíz de estas patologías o de estas enfermedades que tienen que ver con la comida. Es que es un tema demasiado grande, es que trata de la gente que se cuide dentro y fuera, porque Claro. en verdad es que es un problema demasiado grande, es que uno no se puede basar en los demás y tampoco uno crece pues un supermodelo, porque no, yo tengo que estar así de flaco como ella. Entonces, no, de eso no se trata. Antes de seguir te tengo una pregunta. ¿Por qué le tenemos miedo a ser feos o a tener imperfecciones? ¿De qué trata eso? A ver, esa pregunta es muy buena porque realmente no debería haber miedo, ¿cierto? Lo que estamos hablando ahorita. Si yo me acepto tal como soy, yo no debería tener miedo porque mi autoestima me permite a mí desenvolverme, digamos que progresar o cumplir los sueños o evolucionar, alcanzar y tener muchos logros importantes en la vida. El aspecto físico no es tan importante, lo más importante es la salud mental que yo tenga, ¿cierto? Pues no sé si ustedes alguna vez lo han visto, yo vi por ahí un meme alguna vez de la mujer más fea del mundo y esa persona, pues yo quise investigar un poquito más referente a ese tema. Y resulta que la mujer más fea del mundo es una de las mujeres más influyentes en la juventud. Es una de las personas que está a nivel mundial dando capacitaciones o dando cátedras a los jóvenes de cómo aceptarse a sí mismos. Entonces uno diría, la mujer que está catalogada como la mujer más fea del mundo tiene tantas oportunidades como lo puede tener cualquier persona en la vida cotidiana, en la vida normal. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que ellos, cuando uno tiene, digamos que una buena salud mental, lo que hace es coger eso malo y volverlo en una fortaleza, como es esa persona, ¿cierto? Ella dijo, bueno, yo soy la mujer más fea del mundo, no podré tener un esposo, no podré tener una familia, pero entonces voy a mirar cómo a través de mi, digamos, de mi impotencia en algunas cosas, yo puedo hacer que la gente sea feliz. Yo puedo hacer que la gente tenga un núcleo familiar perfecto. Yo puedo hacer que la gente se acepte, si le falta un dedo, si le falta un pie, ¿cierto? Porque son personas que se pueden, digamos, comportar de forma natural, como nos lo explica ella. Entonces el aspecto físico realmente, muchachos, no importa tanto. Lo que importa es qué le estoy metiendo yo a mi mente, qué le estoy metiendo yo a mi cuerpo, ¿cierto? Porque el aspecto físico, pues, por ahí hay un dicho de que amor no quita conocimiento, ¿cierto? Y uno dentro de su, digamos, preparación, dentro de todos los temas evolutivos de sí mismo, pueden lograr en sí que el aspecto físico, ¿cierto?, no es algo que influya para sí o para no lograr sus sueños. Realmente eso es relevante, uno se tiene que aceptar tal y como es. Y pienso que la aceptación propia influye también mucho el tema de la familia, ¿cierto? Cómo fui creciendo yo en el entorno familiar, cómo me tratan mis papás, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno podría identificar, pero realmente lo más importante es esa salud mental, donde uno se acepte. Es que lo más importante en nuestra vida es eso, la aceptación. No esperar a que el otro me acepte a mí, sino yo aceptarme, yo quererme, yo valorarme, y pues lo otro ya no viene siendo algo tan complicado de asumir. Y de frente a esto, sobre el peso y la anorexia, esto se trata de un capricho de la gente. No, como habíamos hablado ahorita, eso es una enfermedad. ¿Y cómo lo identificas tú? Pues hay dos aspectos, lo dijimos ahorita. Los que comen muchísimo y empiezan a tener un sobrepeso y son personas deprimidas, no quieren salir, mantienen tristes, esos son puros síntomas de una persona que está pasando por este proceso, ¿cierto?
no de anorexia, pero sí está teniendo unos cuadros, digamos, depresivos que le están ocasionando, por el tema de la ansiedad, tener mucha ingesta y comer y comer y comer, porque es lo que los hace sentir tranquilos. Perdón, te interrumpo. Muchas veces lo que tú dices también influye una situación, como así, la pérdida de un ser querido, Sí, la aceptación también de la sociedad y muchos otros temas, porque uno se va enlazando con el otro. Entonces son diferentes tipos de cosas, digámoslo así, que se puede llevar a cabo una depresión. O también la anorexia, podemos llegar a eso. Exacto, entonces cuando estamos hablando de este tipo de temas patológicos, llegar a comer mucho por un tema de ansiedad, ¿cierto? Por un tema de depresión o por un tema de aceptación, también puede ser como el inverso. Entonces yo no quiero comer porque es que a mí no me aceptan, yo no quiero comer porque es que perdí mi ser querido, es que yo no quiero comer porque perdí mi mascota, es que yo no quiero comer porque perdí las materias. Entonces de algo que pues no es caprichoso, sino que se empieza, o sea, de un menor sentimiento, digamos, empieza a evolucionar. Y si uno no le pone como un frente a eso, no lo empieza a tratar, no empieza a investigar un poco más, pues a los que son papás y enterarse un poco del comportamiento de sus hijos, con el tiempo ya puede tener un desarrollo mayor, ¿cierto? Y que la enfermedad como tal haya evolucionado a tal punto que la persona ya tenga muchas enfermedades. También para seguir, ¿esto tiene alguna cura? Sí, claro. Todo dependerá de lo que quiera hacer la persona como tal, o sea, de la aceptación que le dé, de la importancia que le dé a su vida. Cuando yo descubro en mí esos patrones, ¿cierto?, de comportamientos o esas patologías que me permiten comer mucho o que por el contrario no estoy comiendo, voy al psicólogo, ahí empezamos un proceso de aceptación, primero de la enfermedad como tal, ¿cierto? Yo acepto que soy enfermo. Y segundo, vamos a tener como una especie de terapias y de seguimiento que nos permitan mejorar esos hábitos alimenticios. Entonces vamos a tener que ir donde el dietista, que nos diga qué comida debemos de empezar a consumir, qué deporte debemos hacer, qué vitaminas debemos consumir, todo con base a mejorar ese tema, ¿cierto? Digamos que físico. Y ya el tema mental, pues obviamente con un experto en psicología, con estos temas, el cual lo pueda orientar y empieza a hacer un seguimiento constante. Pues yo puedo levantar la mano y decir, oye, yo me siento un poco enfermo, pero al otro día sentirme mejor y no volver, ¿cierto? Entonces resulta que eso va a tener un inverso y va a ser más grave con el tiempo. Entonces debe haber mucha constancia en eso. Eso obviamente se sanará, pero depende también en el momento que yo lo acepte y que yo quiera hacerlo. Porque habrá quienes tengan todos los recursos, pero no quieren. Y puede ir un psicólogo supremamente experto en el tema, pero si no quiero, digamos que no hay una razón, va a ser un poco más complicado para esta persona como tal. Entonces todo tiene que ser un tema que radica en la superación personal, en que yo sí quiero, que yo sí acepto y que yo me quiero sanar. Y también, ¿por qué es tan duro aceptarse a sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente demora tanto en decir, este soy yo, no necesito cambiar por nadie? A ver, no es que sea duro, realmente no. Cuando yo tengo un problema de aceptación, pues realmente es porque tengo un problema, ¿cierto?, con mi cuerpo. Ya tengo un problema psicológico desarrollado que no me permiten aceptarme tal como soy. Entonces no es que yo vaya creciendo y no me acepte. Todo dependerá de la inteligencia emocional que uno tenga. Todo dependerá del entorno donde yo me estoy desenvolviendo, ¿cierto? Pero irá con el tema del desarrollo físico, uno va como experimentando ciertas cosas. Entonces uno desde siempre va o deberá aceptarse. Ya con el tiempo, según los gustos, según el entorno, vamos a ir teniendo como ciertas intenciones de cambio. Ya cuando esas intenciones de cambio no se dan, ya pueden generar como cierta frustración. Finalizando este tema y dando conclusión a todos los temas que abordamos, quisiera como que tú nos recomendaras, aparte de nosotros los jóvenes, también a los padres, unos consejos de cómo
abordar todo ese tipo de situaciones que pasan, o algunos tips, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir yo a ustedes que están acá en casa observando este video? Primero, hay que querernos tal y como somos, muchachos. No importa el lugar en donde nos estemos desenvolviendo, el amor propio es fundamental para que puedan alcanzar sus sueños, para que puedan sentirse bellos e interesantes. Lo primero que deben de hacer es aceptar, ¿sí o no? Segundo, es que no podemos depender de los demás para nosotros ser quienes queremos ser. Muy importante encontrar personas que nos ayuden a nosotros a fortalecer y a forjar nuestros sueños, pero nunca, nunca depender de esas personas para poder lograr lo que yo estoy buscando. Depender de todos esos comentarios que... Exacto. Ajá, claro. Bueno, ahí hay una cosa muy importante y yo voy a poner ese ejemplo. Hay miles y millones de personas que aman, por ejemplo, la música de Shakira. A mí, por ejemplo, me gusta, ¿cierto? Si uno entra a mirar los videos de ella, uno siempre va a encontrar cientos y miles de reproducciones, pero hay cientos y miles de like arriba y cientos de miles de like abajo. ¿Qué significa eso? Que ella no va a sentarse a deprimirse en un mueble a decir, ay Dios mío, es que la gente le está dando like abajo. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay a quienes les gusta y hay a quienes no. Eso se llama aceptación. Yo tengo mi propia personalidad, mi propio estilo para ciertas personas, no a todo el mundo le voy a gustar. Y yo voy a estar en determinado lugar y no voy a tener afinidad con todos. No significa que vamos a llegar al irrespeto, ¿cierto? Pero tampoco significa que yo voy a llegar y, ay, llegó Nelson, entonces todo un aplauso, todo el mundo piensa, eso no pasa, ¿cierto? No, simplemente tener como el coraje de decir, no me gusta, sí me gusta. Exactamente, bajo los lineamientos del respeto, claro. ¿cierto? Entonces, muchachos allá en casita que están viendo este programa, muy importante la aceptación y el amor propio, nunca se les olvide eso. A los papás, recomendarles que tengan mucha comunicación con sus hijos, la comunicación es fundamental. La comunicación, la educación, la buena escucha, el buen ejemplo, son importantísimos para que nosotros nos podamos ir desarrollando en el entorno en que vivimos y obviamente poder tener bases fundamentales y sólidas, fuertes, para poder alcanzar todo lo que estemos buscando y todo lo que estemos tratando de planificar en nuestra vida. Y por último, muchachos, pues aprovechando el tema de la anorexia y todo ese tema que tiene que ver con la alimentación, muchachos, el amor propio nos invita a eso, a tener una buena alimentación, a comer la comida correcta. No nos podemos privar de comernos un perrito caliente, una hamburguesa, una gaseosa, ¿cierto? Pero siempre es muy importante el agua, la ensalada, una buena verduras, un buen jugo. Eso es muy importante, muchachos. Y no, pues muy contento de esa posibilidad que me dieron de poder estar acá. Me pueden encontrar en las redes sociales como Neocar, como músico, también como psicólogo, y en lo que les pueda ayudar, muchachos, con muchísimo gusto. Para finalizar, te quiero dar las gracias por asistir, por haber tomado el tiempo de venir hasta acá y darnos esta increíble charla o este conversatorio que tuvimos entre nosotros, que fue demasiado enriquecedor, tanto como nosotros para los televidentes. Muchas gracias por haber asistido y por todo. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces quiero invitarlos especialmente para que sigan este canal. Recuerden que es un canal educativo en donde nos estamos formando normalmente, en donde vamos a tocar temas importantes para ustedes allá en casita. Y a ustedes, compañeros, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ustedes nos vemos. Hoy les queremos dar las gracias por escucharnos y vernos. También no se les olvide instalar la aplicación de Seno Radio y buscar tu voz para que nos sigan escuchando. Recuerden nuestras páginas institucionales que estarán en pantalla. Muchas gracias, chao.
Chao.